Muy bien, hoy comenzamos una nueva serie de sermones que están primariamente o que van a estar ancladas en el libro de Filipenses. Filipenses es una carta, una de mis preferidas, es una carta pequeña, pero con mucha riqueza para nuestra vida. Hoy es el primer sermón, así que por consiguiente, como es el primer sermón de esta carta, necesitamos algunos elementos de introducción que nos ayuden a entender un poco lo que vamos a estar tratando. Y todas las cartas del Nuevo Testamento tienen un contexto que cuando lo estudiamos nos hace sentido la misma. Pero en Filipenses esto lo vamos a notar con mayor claridad. El contexto hace que entendamos algunas de sus grandes porciones. Hoy no voy a ser muy extenso en el contexto de Filipenses, tal vez grabar un podcast después sobre él y adicional estaré haciendo alusión constantemente a ese contexto cuando miraremos algunos puntos. Pero por hoy, importante, Filipos era una ciudad de mucha importancia en el mundo antiguo. Era parte de lo que se conocía como Macedonia o Asia Menor. Y realmente era la puerta para Europa. Filipo tuvo una experiencia interesante, tanto con el evangelio como políticamente. Agarra su nombre de Felipe, el padre de Alejandro Magno. Y es que cuando comienza a conquistar Macedonia, hace de Filipo, o de esta ciudad que le pone su nombre, uno de sus anclajes principales. Pero no solo tiene una importancia en el mundo griego, sino que con Roma en particular era una ciudad crucialmente importante y su historia va a marcar muchas de las cosas que Pablo constantemente habla. Y aquí va. Fue Filipo la ciudad que vio, por un lado, una vez Roma la conquista, que vio por un lado la victoria o la guerra entre Marco Aurelio y Octavio contra Brutus y Casio. Este era el momento en que los que defendían la república peleaban contra los que defendían a Julio César. A César lo habían matado. Roma estaba en una guerra civil y aquí Octavio y Marco Aurelio le ganan a Brutus y Casio, los matan en Filipo. Y entonces el mundo o el tiempo de la república pasa y entra el tiempo del imperio en Roma. Pero si esto fuera poco, a Marco Aurelio, y de seguro ha escuchado porque tenía un romance con Cleopatra, ellos deciden enfrentar a Octavio. Y es en Filipo entonces donde las fuerzas de Octavio vencen también a Marco Aurelio y hacen que él salga huyendo y eventualmente se quite la vida juntamente con Cleopatra. Así que en Filipo, Octavio comienza a proclamarse emperador y desde Filipo decidirá cambiar su nombre. Ya no se llamará Octavio, sino que el mundo lo conocerá como Augusto César. Se convertirá en el gran emperador icónico de Roma. Filipo entonces, cuando él se convierte en emperador, de manera astuta hace algo genial. La convierte en colonia y decide que todos los militares que ya no prestan servicios, que se jubilan, tengan entonces tierras y propiedades en Filipo. Así que Filipo era una ciudad altamente militar. Estaba llena de personas que se habían jubilado del campo de batalla militares. Por lo tanto, tenían una fidelidad directa al imperio. Incluso el culto al emperador era importante en esta ciudad. Porque esta es crucial. Nosotros veremos que va a haber una estatua a Augusto, al cual van a llamar Kyrios Augusto, y van a adorarlo como Señor. Y Pablo les va a decir a ellos que el único, Filipenses 2, donde toda rodilla un día se doblará y confesará que el único Kyrios es Jesucristo. Él es el único Señor. Y estoy usando el lenguaje que los filipos pueden comprender. Ahora, no solo es el elemento histórico rápido, déjenme pasar a la experiencia del Evangelio. Esta ciudad recibe el Evangelio por dos actos milagrosos y uno aparentemente ordinario, pero lleno de gloria y poder. Primero que nada,
aquí el evangelio entra porque el Espíritu Santo detiene a Pablo. Tiene una visión de un varón macedonio, un varón de la región donde Filipo es parte, que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entonces decide cambiar su curso e ir a Macedonia a evangelizar. Cuando llega a Filipo, no hay sinagogas, no hay lugares donde los judíos se concentren para orar. Lo único que ve es un grupo de mujeres liderada por una empresaria llamada Loida, que simplemente estaba en el mundo textil, el mundo de las telas, y que tenía aparentemente un gran negocio lucrativo. Ella se reunía en algún punto, había conocido la fe judía y se reunía entonces para orar junto a otras mujeres y para proclamar el nombre del Señor. Pablo y los misioneros llegan y entonces comparten con ellas el evangelio. Es uno de los momentos hermosos donde Lucas dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Loida para que escuchara las palabras que Pablo le estaba predicando, e inmediatamente aceptó al Señor. Ella era sumamente adinerada, tenía una casa lo suficientemente grande para que los misioneros se hospedaran en ese lugar, así que simplemente van y se quedan allí. Un día Pablo sale y va a la ciudad a compartir el evangelio con la gente, y hay una adivina a la cual están esclavizando, una mujer poseída por espíritus malignos que están esclavizando. Hay unas personas que sacan dinero de lo que ella hace, casi le esclavizan. Y cuando ella ve a Pablo y a los misioneros, comienza a gritar: estos son los siervos del Dios verdadero, que están predicando el camino de la salvación. Vez tras vez, día tras día, repetía exactamente lo mismo. Pablo se molesta porque van a asociar su predicación a las costumbres de adivinación que esta mujer representa. Así que inmediatamente se vira, la mira y reprende el poder espiritual que la está cautivando, y ella queda libre inmediatamente. Ahora, esto es el año 50 y en Roma está reinando Claudio, y ha expulsado a los judíos de Roma y los ha sacado de la ciudad. Así que Filipo siempre tenía ese deseo de ser considerada una pequeña Roma, y Pablo acaba de generar un alboroto en esta ciudad. Así que lo encarcelan, lo golpean hasta más no poder y lo meten en la cárcel con mayor seguridad. Ahora Pablo está encarcelado, está golpeado y decide cantar alguno de los salmos que se conocía. A pesar de las heridas, decide cantar, decide exaltar a Dios en medio de toda esa adversidad. Y cuando están cantando, un terremoto acontece en Filipo, la cárcel se abre y Pablo sale. Hay un tumulto en la ciudad y ahora un carcelero escucha el mensaje del evangelio y también es salvado. Pablo se mueve entonces, ya no solo es Loida, no son las mujeres que recibieron el mensaje, ahora también es un carcelero. Ahora hay otros también que están interesados en lo que este hombre significa por lo que está sucediendo. Se reúnen durante un tiempo hasta que Pablo tiene que salir. La experiencia con esta iglesia marcó la vida de Pablo, de manera que cada vez que podía iba a visitarla, y algunas de sus mejores experiencias las tuvo con ellos. Tanto así que estamos ante la única carta de todo el Nuevo Testamento en la que Pablo no tiene un nicho extremadamente complejo que atender. Es más, es una carta de amistad. Está llena de elogios de amistad, porque él está escribiendo una iglesia que considera amiga. Esa gente lo quiere y él lo quiere con todo el corazón. Y veremos durante estos sermones la grandeza de la amistad cristiana y del progreso del evangelio. Con eso en mente, por favor, póngase de pie, vamos a leer. Acompáñenme a leer Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Solo 2 versos hoy, solo 2 versos. 2 versos nada más. ¿Se puede predicar de ellos? Creo que sí. Mire esto. Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. El tema de mi sermón hoy es los fundamentos del progreso cristiano.
De nuevo, el tema de mi sermón es los fundamentos del progreso cristiano. Déjenme decirle lo siguiente: la vida cristiana no es una vida estática, es una vida dinámica. Voy a repetirlo de nuevo: la vida cristiana no está diseñada como una vida estática, sino como una vida cristiana. En palabras más sencillas, sí, Dios te recibe tal y como estás, tal y como eres. Pero el amor de Dios es tan grande que Él no rehúsa transformarte, no. Él quiere transformarte. Dios no quiere dejarte tal y como está o tal y como eres. Dios tiene un compromiso contigo y tu deseo es transformarte para gloria y honra de su nombre. Dios está en el negocio de hacerte una persona diferente. Dios desea que tu vida cristiana crezca, esté llena de dinamismo y te des cuenta de la riqueza grande que es crecer en nuestra fe. Pero de seguro en muchas ocasiones tú y yo experimentamos tiempos y momentos de estancamiento en nuestro crecimiento espiritual. Y debemos entonces volver a los fundamentos del progreso cristiano para continuar creciendo en la gracia del Dios Todopoderoso. Hay una imagen de la historia que me recuerda un poco ese compromiso de Dios con nosotros. Y es la historia de el David de Miguel Ángel. Esta gran escultura de mármol blanco es interesante porque este mármol lo llevaron a Florencia para que trabajaran sobre él. Y hay que ser bien cuidadoso porque se agrieta fácilmente. Así que varias personas intentaron hacer una escultura con él. Comenzaron, la dejaron a mitad, otros volvieron, lo retomaron, trataron de continuar. Vez tras vez, especialista tras especialista, intentaba hacer una obra con ese pedazo de piedra y no lograban hacerlo. Hasta que decidieron echarlo a la basura. Literalmente Miguel Ángel pasa y ve este pedazo de bloque en la basura. Decide mirarlo, decir, yo puedo hacer algo con él. Lo rescata de los escombros y de la basura. Estaba en el basurero de Florencia. Decide rescatarlo y comenzar a trabajar sobre las grietas profundas que tenía, los grandes golpes, las cosas que habían hecho mal, y comenzar poco a poco. Esto costaría tiempo, sería todo un proceso, pero poco a poco Miguel Ángel sabía que podía hacer de ese bloque inservible para muchos una extraordinaria obra de arte. El bloque tenía potencial si caía en las manos correctas. Tu vida y la mía es exactamente así. Sí, no hay que ser orgulloso. De seguro cuando nos miramos en unos momentos somos iguales a ese pedazo de bloque, cargados con todos nuestros dilemas, angustias y problemas. Y tal vez le hemos permitido a gente colocar sus manos para tratar de arreglar quiénes somos. Nos hemos dado cuenta que vez tras vez lo que hacemos es empeorar. Simplemente somos encontrados por la gracia del mejor, del alfarero por excelencia. Nos mira, nos ve y decide empezar a hacer una obra de arte en nosotros. Él sabe cómo transformar nuestra vida. Y lo que en estos versos vamos a ver, vamos a acercarnos a esos instrumentos, no que Miguel Ángel pueda utilizar, sino los instrumentos que nuestro Dios de gloria utiliza para transformar tu vida y la mía, para que podamos progresar y crecer en el Evangelio de Jesucristo. El primer instrumento, lo primero que necesitamos para continuar progresando en la fe es una identidad correcta. Una identidad correcta. Sí, la manera en cómo te percibes, o utilizando categorías del mundo moderno, que es un problema, la forma en cómo te autopercibes es importante y crucial. Cómo te ves a ti mismo es algo sumamente importante. Hay una historia de niños que vez tras vez la utilizan también para construir poemas y otros cuentos adicionales. Y es seguro todo el mundo lo ha escuchado en alguna vez. ¿Se ha escuchado la historia del patito feo? Luis Llorén Torres la tomó y hizo un poema genial y extraordinario. A mitad de narrar la historia clásica del patito feo, Luis Llorén Torres se detiene y dice, ¿sabes? Hasta aquí soñó el autor.
Ahora déjenme explicarles lo que yo soñé sobre esta historia. Entonces comienza a mirar a Puerto Rico como si fuera el patito feo, en busca de identidad e incapaz de darse cuenta de su belleza y su grandeza. Esta idea de la identidad y luchar por quienes somos es importante. La historia del patito feo nos recuerda que el problema principal de todo esto en el momento es la identidad de él. No es que él sea feo, no solamente es el aspecto de ser diferente, es diferente porque es distinto. Y en la medida en que no logra encontrar su identidad, carece de propósito y sentido. Hasta que logra ver a una camada de cisnes, ve a otros cisnes, observa la belleza de ellos, su capacidad de surcar el cielo y decide intentarlo. Y luego se da cuenta que siempre ha sido un cisne. Pero hasta que no lo reconoce, está destinado al dolor, a las burlas, a darse cuenta que no es quien él quiere ser y que la gente no le acepta. La identidad es importante. Ahora, lo que toca este evangelio es nuestra identidad. Nuestra identidad está dada por Dios en Cristo Jesús. Como una carta, el apóstol Pablo utiliza el estilo epistolar de aquel tiempo y empieza con expresar quién es él. Mírenlo conmigo. Primera forma de expresar Pablo la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ya aquí hay algo que a mí me encanta de Filipenses. Primero, la primera y la única carta en todo el canon paulino donde no aparece Pablo, apóstol de Jesucristo. Mírenla, no hay necesidad de dar su título de autoridad. ¿Por qué? Porque a diferencia de Corintios, de Gálatas, de Romanos, de las demás cartas, no hay gente que dude sobre quién es Pablo. Al contrario, está hablando con amigos, gente que han demostrado que lo ama. No hay necesidad de decir quién es él. Al contrario, es la primera vez donde utiliza su nombre, Pablo y Timoteo, y conecta a su amigo, y se unen los dos como iguales. Y dice, ¿quiénes somos? Somos siervos de Cristo Jesús. Y esa expresión de siervo aquí, donde el lenguaje no nos ayuda mucho, pero es importante. Siervos es la traducción de doulos en griego, que la mejor forma de traducirlo sería esclavo. Ahora, ¿por qué nuestras traducciones deciden y optan por siervo? Por nuestra historia moderna con la esclavitud. Tan pronto lees la palabra esclavo, es imposible que a tu mente no lleguen las imágenes de la esclavitud moderna, que estaba basada esencialmente en aspectos raciales. Ahora, la esclavitud en el mundo antiguo era diferente, era distinta. Pablo está asumiendo esa categoría. Y esto tiene mucha importancia, porque Pablo dice, mi libertad está en las manos de mi Señor Jesucristo. Y que Él sea quien dirija mi libertad es lo que me hace verdaderamente libre. Y eso es glorioso. Déjame, antes de explicar la visión de Pablo sobre esclavo y sobre ese acto de servicio ante Dios, decirte lo siguiente. Pareciera ser fuerte la idea de que la verdadera libertad solo se encuentra cuando cedo mi libertad ante Dios. Pero todo el mundo tiene un amo que lo domina y lo gobierna. Voy a volver a repetir. Todo el mundo tiene un amo que lo domina y lo gobierna. Lo importante es qué tipo de amo domina y gobierna tu vida. ¿Es un tirano o es un salvador? Esa es la diferencia. O es un tirano o es un salvador. Déjenme comenzar. Todo el mundo tiene un amo que lo domina y lo gobierna. Para muchos, ese amo es el pecado, dado a los vicios de la vida, incapaz de poder enfrentarlo, luchando con adicciones pecaminosas que rompen y que te dañan y tratando de detenerlas. Pero vez tras vez te das cuenta de que ese amo te domina y te obliga. Terminas obligado a hacer lo que ese amo quiere que tú hagas. Pronto te das cuenta de que ese amo, el pecado, es un tirano que lo que busca es destruir tu vida, destruirte completamente. Ahora, para algunos definitivamente son ciertos pecados. Para otros
ese amo eres tú mismo. Y pensaríamos que si yo soy mi propio amo, pues soy libre. Te sorprenderías tu capacidad de autosabotearte y de ser tirano de ti mismo. Tu capacidad de autosabotar. ¿Sabes? En el momento en que nosotros nos planteamos en la idea de que hago las cosas como yo creo que son, la hago desde la manera en que yo entiendo que deben hacerse, la hago desde la forma en que yo comprendo que deben realizarse. Cuidado, levanta bandera roja, vas por un mal camino. Tú y yo somos expertos autosabotándonos. Somos expertos siendo nuestros propios tiranos, autodestruyéndonos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos salve, inclusive de nosotros, de nuestra propia percepción de quiénes somos. Tal vez para muchos de ustedes ese maestro no es solamente el pecado o nosotros mismos, son otros. Viven la vida tan pendiente a lo que otros piensan de ti, cómo otros te ven, cómo otros te observan, que toda tu vida se basa simplemente en una especie de engaño, en ser para otros lo que otros quieren que tú seas. Piénsalo. Eso es agotador, totalmente frustrante. De pronto te das cuenta que quieres ser lo que otros esperan que tú seas y jamás llenarás las expectativas de ellos. O tal vez la sociedad es ese maestro tirano también, que busca destruirte y acabarte con todo su bombardeo de quién debes ser tú. Para Pablo, entonces hay un maestro diferente a todos ellos. Hay un maestro totalmente distinto. Ese maestro se trata de Jesucristo. Él es mi amo. Y entonces Pablo dice, yo soy esclavo. Ahora en el mundo antiguo había en particular un esclavo diferente. Si un esclavo estaba siendo maltratado por un amo tirano y había un amo bueno, y esto se daba bastante, había un amo bueno, el amo podía mirar al tirano y acercarse y decirle, te compro a tu esclavo. El otro pondría el precio e inmediatamente pagaría el precio por ese esclavo. Y podía tomar ese esclavo y darle libertad. Yo en acto de justicia decidí comprarte y quiero darte libertad. Eso no solamente ocurría en Roma, no solo en Roma. Aquí habían grandes puertorriqueños, grandes, que compraban esclavos para liberarlos. Al ver al líder de la hacienda que maltrataba a sus esclavos, iban con capital y los compraban para convertirlos en libertos y que fueran libres. Ramón Emeterio Betanza era uno de ellos. Esa era su práctica cotidiana. Como doctor, todo su dinero lo invertía comprando niños esclavos y soltándolos para que fuera libre. En Roma tú podías soltarlo y el esclavo de forma agradecida podía regresar. La imagen es fuerte. Tomaría un clavo y clavaría su oreja a tu puerta. Y cuando tú abrieras la puerta de tu casa, verías al esclavo que compraste con su oreja perforada pegada a tu puerta, y al abrirla él sabría lo que eso significaba. Tú compraste su libertad, pero él está tan agradecido contigo que decide voluntariamente ser tu esclavo, y esa es la forma de decirle al mundo entero, yo le entrego mi libertad a este buen amo que acaba de comprar mi vida y darme libertad. Y era un esclavo que lo hacía porque deseaba, porque vio la belleza y el amor de este amo salvador. Pablo apunta muchas veces a esa gran verdad. Fuimos comprados tú y yo a precio de sangre por medio de Jesucristo. Él nos ha comprado y ese amo bueno nos compró y nos sacó del dominio de las tinieblas y del pecado al dominio de la luz y del amor en Cristo Jesús, y nos ha hecho libres. Y la respuesta nuestra es que al ser libres reconocemos que le debemos todo a ese amo bondadoso y corremos ante él y le
decimos, tu camino es mejor, tu voluntad es mejor que la mía, tus planes son mejores que los míos. Yo quiero serte fiel, yo quiero ser tu siervo, tu esclavo para siempre. Vivir en esa bendición de simplemente ser cuidado, guiado y dirigido por Dios. Ahora el gran dilema como cristianos es que tú y yo luchamos de alguna manera en nuestra lealtad a nuestro amo, salvador y redentor Jesucristo. Ya esos otros amos que constantemente tratan de jalar nuestra lealtad a ellos. Y el progreso cristiano es quitarle la fuerza a los tiranos y rendirnos totalmente al Salvador amoroso Jesucristo, quien nos libró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pablo dice, Timoteo y yo somos esclavos, siervos voluntarios de Cristo Jesús. Él nos ha comprado y a Él le pertenecemos. Pero no solamente la identidad descansa en que somos esclavos. Pablo pasa entonces a hablarle a los filipenses y empieza a mostrar la identidad de ellos. ¿A quién le escribe Pablo? Le escribe a todos. Y le escribe a los que están, le escribe a todos y le escribe a los santos que están en Filipo. A todos y los llama santos. Esos son los próximos dos elementos de nuestra identidad. Esclavos de Cristo Jesús. Y ese todos es tan importante en esta carta. Panta es el término que utiliza el escritor, significa cada uno de los que forman la iglesia de Filipo. Así que por todos está literalmente diciendo todos. ¿Por qué esto es importante? Déjenme aclararlo. Para Pablo, ese todo no es una manera de hablar o de escribir. Tiene mucha intención de Pablo. A diferencia de otros tipos de cartas, a diferencia de muchas culturas evangélicas, Pablo no está diciendo, le escribo a todos los que son espirituales en la iglesia. Le escribo a todos los que están en ministerios en la iglesia. Le escribo a todos los que llevan tantos años en la iglesia. No, Pablo le dice, le escribo a todos en la iglesia. Porque en la verdadera familia de Dios no hay tal concepción como que unos son más espirituales que otros, otros son superiores a otros, otros son más grandes que otros, otros tienen más cercanía con Dios que otros. No, todos hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Aquí todos estamos caminando el mismo camino de transformación y salvación. Aquí todos somos iguales y por eso nos tenemos que ayudar unos a otros, porque todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios. Tal vez tú no creciste en espacios así, pero seguro muchos sí crecieron en espacios donde te sentías menos en la iglesia, porque no tenías el talento de la persona que siempre estaba al frente manifestando cierta espiritualidad. Tal vez creciste en un contexto donde te sentías menos en la iglesia, porque no habías tenido visiones o sueños como el resto de las personas tenían. Y esa capacidad de excluir no es bíblica. Pablo se detiene y dice, no, a todos son importantes y todos son dignos de escuchar las palabras que tengo que decirles. Si piensas que el pastor está tomando de forma excesiva ese todos, déjame que lo veas solamente en el capítulo 1 de Filipenses y un verso del capítulo 4 para que veas que ese todo es importante. Mira, en Filipenses 1:4 Pablo dirá que ora por todos los filipenses. En 1:7 dirá que ama a todos los filipenses. En 1:8 dirá que añora estar con todos los filipenses. En 1:25 dice que confía en permanecer con todos los filipenses. Y en el capítulo 4, verso 21, cuando está cerrando su carta, decide saludar a todos los filipenses. A todos. Todos son importantes. Todos son cruciales. Aquí no hay uno más importante que el otro. No, el pastor es irreemplazable. No, el pastor es Jesucristo. Todos somos importantes para Él. Todos somos iguales. Todos, por eso todos nos necesitamos. Por eso todos necesitamos caminar juntos. Por eso todos necesitamos ejercer el ministerio de amarnos unos a otros. Todos somos importantes en la iglesia del Señor. Para Pablo, todos somos santos.
Si no importa cuán horrible haya sido tu semana luchando con tu pecado. Aún así Pablo te mira y te dice, eres parte de todos. Todos son santos. Han sido llamados a ser santos. Porque han sido salvados por Cristo Jesús. Han sido separados por Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos son santos. Qué bueno. Cuando uno tiene la identidad correcta, se recuerda que soy esclavo de un amo que me ama. Por lo tanto, no va a ser tirano. Tengo verdadera libertad y sentido de propósito en Él. Cuando me doy cuenta de que mi vida es importante junto a la de todos mis hermanos para Dios. Cuando me doy cuenta que Él me mira a pesar de todos mis pecados y me dice, tú eres santo, puedes acercarte a mi presencia. Tu santidad no descansa en todos tus logros, sino en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Me brinda confianza. Esa es nuestra identidad. Somos comprados por Cristo, siervos de Él. Somos importantes y somos su pueblo santo, su especial tesoro, la niña de sus ojos, su pueblo de pacto. Somos todos importantes para Dios. Esa es nuestra identidad. Ahora, para continuar progresando en la fe, no solo es importante nuestra identidad, también es importante estar en el lugar correcto. Es importante estar en el lugar correcto. Déjenme contarle algo rápido. Hace años atrás, tengo un gran problema con las direcciones. Le voy a preguntar a mi esposa. El GPS ha salvado mi vida. Pero antes era experto perdiéndonos. Es más, en nuestra luna de miel salimos para el lugar donde íbamos a llegar y llegamos por misericordia de Dios. Salimos para la Parguera y jamás llegamos. Me tardó llegar a la Parguera 10 años después casi. Sí, 10 años después. Soy un desastre. No importa lo sencillo que sea. Una vez salgo del lugar, me llevaba siempre mi esposa a las predicaciones porque salía del lugar y le decíamos así, literalmente, tú sabes salir de aquí, ¿verdad? Me dice, claro, es fácil. Porque dime cómo salir de aquí. Porque es mi primera opción y la única manera de tener cierto grado de independencia. Así del GPS, con capacidades espaciales, soy un desastre. Lo peor que me ha sucedido fue hace tiempo atrás, no sé, recuerdo si era Caimito o Buenavista, estos términos o estos nombres de barrio que están en cuantos pueblos hay en Puerto Rico, hay un montón de Buenavistas, hay un montón de lugares. Recuerdo que tenía que predicar, creo que era un Buenavista o algo así. Salgo para llegar, salimos bien temprano Rosillo y estamos llegando al lugar. Y más o menos van a ser las 7 de la noche y la persona encargada me llama y me dice, hey pastor, ¿por dónde viene que vamos a empezar? Y yo digo, mira, estoy aquí ya en Buenavista, dime cómo llego. Me dice, mira, pues sigue por ahí, vas a ver una panadería. Y no había ninguna panadería, pasé 5, 6, 7 veces. Luego ya me digo, mira, no hay ninguna panadería. Hay una persona esperando, ¿de dónde tú estás? Estoy en esta gasolinera, hace un tiempo después. Mira, la persona ya está en la gasolinera, no veo a nadie. Me dice, ¿en qué Buenavista usted está, pastor? Yo estaba en Buenavista, de un pueblo bastante lejos de la isla. Y el Buenavista era de otro pueblo diferente en la isla. La diferencia eran casi 1 hora y media de camino. Así que eran las 7 y tuve que decirle, ¿sabes qué? No voy a llegar. Yo nunca pregunté el Buenavista de cuál pueblo es. No me lo dijeron, así que no pude llegar. Saber dónde estás o dónde debes estar es importante para el progreso en la fe. Y Pablo lo hace con una preposición que es crucial y que tiene mucho significado. Mira cómo Pablo lo dice en la carta. A todos los santos, puedes subrayar esa expresión, en Cristo. En Cristo Jesús. Que están en Filipo, pero antes de estar en Filipo, están en Cristo. No es la ciudadanía de Filipo o las bendiciones de estar en Filipo lo que los hace especiales, no. El progreso del evangelio en ustedes no se debe a Filipo, se debe a que están en Cristo Jesús. Ese es el segundo punto de mi sermón, un lugar correcto. Pablo entonces está diciendo que el punto primario de nuestro progreso en el evangelio es saber que estamos en un lugar, estamos localizados geográficamente. ¿En qué lugar estamos? Estamos en Cristo Jesús. Habíamos hablado un poco de esto con Juan 15 y la parábola de la vid verdadera. Es lo mismo, es el mismo ego. Esto no es un concepto de Pablo, es del propio Jesús.
tú y yo estamos en Cristo Jesús. Déjeme ver si le explico. En el catecismo de hoy, la pregunta y la reflexión por la doctrina, ¿cómo Cristo aplica a nosotros los beneficios de la salvación? El Espíritu Santo nos lo aplica. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que tú y yo estábamos separados de Dios, pero al salvarnos nos une a Cristo Jesús. Y aquí están algunos de los beneficios de ser unidos a Cristo Jesús. Tú estás tan íntimamente unido a Cristo que cuando vas de rodillas y empiezas a hablar, el Padre te mira, no te ve a ti cargado de pecado y culpa, ve a Cristo porque estás unido a Él. Y ve a aquel que vivió la vida que debías vivir y sufrió la muerte que debías sufrir. Ese beneficio genera que estar en Cristo. De igual manera, eres recipiente del amor del Padre hacia el Hijo y el amor del Hijo al Padre. Estar en Cristo es recibir el amor de Dios y el ser capacitado para devolverle el amor al Padre Celestial. ¿Y cómo es eso posible? Porque el vínculo, el que nos une a Cristo, y ese vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios, que está en nuestra vida uniéndonos a Cristo para que experimentemos abundantemente el amor inmenso de nuestro Padre Celestial. Ahora estás en Cristo, y al estar en Cristo entonces estás capacitado para amar. Solo porque estás en Cristo puedes ser una esposa que ama y un esposo que ama. Solo porque estás en Cristo puedes ser un hermano que ama, un hijo que ama, un padre que ama. Eres distinto y diferente al resto del mundo como iglesia, no porque seamos superiores moralmente, sino porque al estar en Cristo nos han capacitado con poder, con un poder inmenso y extraordinario para poder amar, para poder querer, para caminar, para vivir y experimentar ese inmenso amor maravilloso. Es porque estamos en Cristo que podemos ser creyentes, que con nuestra vida cambiemos y transformemos el mundo. En nuestra habilidad, no en nuestro talento, es Cristo. Cuando le hables a otra persona de Jesús, te des cuenta del impacto que produce en su vida, no eres tú, es que estás en Cristo. Cuando veas que hiciste algo, que ayudaste a una persona, no eres tú, es que estás en Cristo. Todo lo que podemos lograr y conseguir no es nuestra habilidad y capacidad, es en virtud de que estamos unidos, nada más nada menos que a Cristo Jesús, nuestro Señor. A diferencia mía, no tienes por qué extraviarte. Estás en el lugar correcto. Estás en Cristo Jesús. No hay confusión. Estás en Cristo. Déjenme cerrar mi sermón hoy. No solamente es una identidad correcta o un lugar correcto, es una posición correcta. Y esa posición correcta, cuando Pablo culmina diciendo, aquí va, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo entonces afirmamos nuestros pies para caminar? ¿Quiénes somos nosotros? Somos aquellos que están rodeados de la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, a través del Señor Jesucristo. ¿Eres alguien lleno de gracia? ¿Eres alguien cargado por la paz del Señor? Déjame volverlo a repetir para cerrar mi sermón. Eres alguien lleno de la gracia de Dios. Mira tu vida. Mírate aquí adorando al Señor. Es alguien lleno de la gracia de Dios. Es alguien que la gracia de Dios ha alcanzado. Alguien que la gracia de Dios ha transformado. Alguien que disfruta diariamente de la gracia maravillosa del Señor. Sí, aquí en comunión nos escucharás utilizando esta palabra constantemente porque está lleno el evangelio de ella y lo puedes observar aquí en la introducción de Filipenses. Pablo inmediatamente tiene que utilizar este lenguaje, gracia y paz, porque la gracia te ha salvado. Pero la gracia no es solo importante para salvarte, la gracia te está transformando. La gracia va a transformarte. La gracia va a levantarte cuando caigas. La gracia va a ayudarte a que continúes caminando en la fe. Tú caminas y continúas creciendo por
la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Podemos amarnos unos a otros por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Puedo predicar el evangelio y ser el pastor de ustedes por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Puedes ser llamado hijo de Dios, pueblo santo de Dios, especial tesoro de Dios. Eres llamado ese pueblo que el Señor protege y cuida por la gracia maravillosa del Señor. Hay un futuro hermoso reservado para ti por la gracia maravillosa del Señor. A pesar de que la muerte llegue, un día vencerá la muerte por la gracia maravillosa del Dios Todopoderoso. Su gracia. Pablo dirá de alguna manera, ¿saben qué? Yo no merezco ser apóstol, soy abortivo, no merecía, fui perseguidor de la iglesia. He trabajado más que todos ellos, pero no yo. La gracia del Señor en mí, esa frase, porque la gracia de Dios, Él es lo que es solo por la gracia maravillosa del Señor. Esa gracia nos trae un regalo hermoso, maravilloso. Tú puedes vivir en paz. Puedes vivir en paz, porque el juez de la tierra ya ha lanzado el dictamen sobre ti. Eres perdonado y salvado. Nadie va a cambiar eso. Puedes vivir en paz porque has sido reconciliado con el Creador del cielo y de la tierra. Puedes vivir en paz y experimentar la paz en los momentos de ansiedad. La ansiedad a la que todos luchamos y todos nos enfrentamos es un indicador constante que nos grita: necesitas confiar un poco más en tu Señor, necesitas confiar un poco más en tu Señor, necesitas confiar un poco más en tu Señor y dejar que la idea de que Él es soberano y gobierna tu vida y todo lo que existe te mantenga la oportunidad de decir: no puedo cambiarlo, no tengo la fuerza para hacerlo, pero no voy a dejar que la adversidad genere ansiedad y me quite el control. No, voy a descansar en mi Dios, el que tiene control de todo, y voy a reconocer que Él es quien dirige y guía mi vida, y voy a dejar que esa verdad me inunda de su paz en medio de cualquier adversidad. El creyente es alguien lleno de gracia, lleno de la paz del Señor.